Candidato de la coalición Todos por México. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Candidato Ricardo Anaya, candidato a los migrantes, porque van a buscarse la vida a Estados Unidos, no van al TLC. Muy buenas noches, Yuridia, León, muchas felicidades al Santos. Luis Ángel, tenemos oportunidades en muchas partes del mundo y las vamos a aprovechar. Pero antes de hablar de comercio y de inversión, y cada vez que nos insulta, nuestros migrantes y su vida y su dignidad corre peligro. En mi gobierno no vamos a permitir ningún acuerdo de ningún tipo, en ningún tema que no esté basado en el respeto. No voy a permitir, bajo ninguna circunstancia, que se nos falte al respeto jamás. Ese es mi compromiso con ustedes. Muchas gracias. Ha llegado a decir que el gobierno es corrupto. Fíjate lo que… Muchas gracias, León. Luis Ángel hizo una pregunta muy puntual. ¿Qué podíamos hacer para diversificar nuestro comercio? Y les tengo una muy buena noticia. Hace apenas unas semanas se firmó un acuerdo comercial muy grande que nos permite venderle a la tercera región más importante del mundo, en donde está Japón y en donde está Australia. Les tengo una mala noticia. Una secta votó en contra de esto en el Senado, la de Morena. O no sabe o no quiere que progresemos. Candidato López Obrador, ¿quiere responder? Hoy el Santos le ganó al Toluca y todo el mundo decía que ganaba al Toluca. Si Donald Trump no hubiera llegado a la presidencia. Usted era secretario de Relaciones Exteriores cuando Trump apareció en el escenario político estadounidense. Varias voces en su momento, nuevo, candidato antimexicano, embajada… Que yo no anticipé que fuera a ganar. La verdad es que yo creo que muy pocos lo hicieron. Yo les pregunto a quienes nos están escuchando, todavía ese día en la mañana, yo pensé que no tendría posibilidades de ganar. Yo creo que fue una sorpresa la elección. La verdad es que enfrentamos un escenario bastante amplio y complejo. Era difícil anticipar que fuera a ganar, pero fuimos claros. Fuimos claros en denunciar en su oportunidad el racismo, fuimos claros en política. ¿Cómo me dirías el respeto? Cuando Trump hizo campaña, se decía que se iban a acabar las remesas, que tendríamos un impuesto transfronterizo, que estaría haciendo redadas, que denunciaría el Tratado de Libre Comercio. Y al día de hoy, con muchas dificultades, con enormes problemas y con grandes retos, pero muchas de esas amenazas que estaban presentes se han venido conjurando. Me interesa ese ángulo. Visita. Usted ya estaba en Sede Sol, eso es cierto, pero declaró que la visita mejor, yo no lo veo. No, yo creo que las cosas están terribles en muchos sentidos y hoy que nos está escuchando vive en la zozobra de un gobierno… ¿Se equivocó el presidente Peña Nieto, sí o no? Déjame luego que te conteste. De un gobierno que es capaz, como escuchamos ayer, de calificar a los migrantes de animales. Y hemos comentado que eso es inaceptable, pero también vale la pena recordar cuál era la amenaza que teníamos el año pasado. El año pasado se pensaba que empezando la administración se saldría del Tratado de Libre Comercio. Y si hacemos un recuento, dijo que se saldría del Acuerdo Climático de París. Eso ya no lo dijo. No, permítame usted a mí. Le pido una respuesta binaria. ¿Se equivocó el presidente Peña Nieto en invitar a Donald Trump a Los Pinos? ¿Sí Yo o creo no? que juzgado por los resultados, no. No, y juzgado por los resultados, que si me das alguna oportunidad los refiero, TPP ya se salió. Acuerdo nuclear de Irán ya se salió, del acuerdo migratorio de la ONU ya se salió, del acuerdo de París ya se salió y hoy estamos negociando el Tratado de Libre Comercio. Estamos haciendo un enorme esfuerzo y queremos que sepan y que nos escuchen los migrantes en casa. No vamos a descansar hasta que no estén ciertos y tranquilos y nos vamos a sumar con todos, con sociedad civil, con litigio, con enorme enjundia y con gran compromiso para no volverles a fallar. Gracias, candidato. Que el día que México tenga miedo de hablar con un contrincante, de hablar con un adversario, de hablar con alguien que lo amenaza sin dar la cara, sin enfrente de él decirle cuáles son los límites, cuáles son las líneas rojas, qué se espera de la relación, qué no estamos dispuestos a transigir. Y si después de eso, a un tiempo de distancia, esas líneas rojas se han respetado, quiere decir que la diplomacia funcionó. No la bravuconería, no esconderse atrás de la frontera para insultar. Mexicanos, eso es falso. Los tres. Empezábamos, perdón, candidato, empieza este bloque el candidato Mid. Adelante. Discúlpenos, esto es una pequeña confusión que tuvo aquí la moderación. Diego, te platico muy rápidamente. El comercio y la inversión tienen que servir para cerrar brechas. Y hoy en México tenemos brechas muy importantes. Tenemos una gran distancia entre el norte y el sur.
tenemos una gran distancia entre el hombre y la mujer, y tenemos una gran distancia entre los mexicanos que tienen mucho y los mexicanos que no tienen nada. Y tenemos que lograr que el comercio y la inversión nos ayuden a cerrar esas brechas. Efectivamente 2 veces. Y pude bastante bien. Me encargaron un cierre y me encargaron el año más difícil de la economía mexicana en mucho tiempo. Me tocó desaparecer la primera zona para hacer solamente una, la del salario mínimo. Y me tocó ser el secretario de Hacienda en 2 ocasiones que más lo incrementó. Hay que mejorar y trabajar para que esa distancia entre norte y sur se haga más breve, con inversión, con comercio, pero trabajando directamente con las familias y viendo cómo les podemos ayudar. Muchas gracias, candidato Mid. Algunas ocasiones el presidente Donald Trump, en esto coincido, que hay que aumentar los salarios en México. Ellos están planteando que se incluya Nacional y cómo se iba a proteger la misma. Esta, por supuesto, pone un tema sobre la mesa que no solamente en prácticamente 1 minuto y medio todos ustedes. Adelante, candidato Mid. Déjenme platicarles una historia. Hace 30 años, 1988, México vivía grandes periodos de escasez. De repente nos quedamos sin azúcar, nos quedamos sin leche en polvo, nos quedamos sin pasta de dientes. Mi papá en esa época trabajaba en industria y comercio y se juntaban para ver si una franquicia podía abrir 2 restaurantes en vez de 1. Era una época en donde esa escasez nos afectaba a todos. Hemos cambiado mucho de entonces para acá, con comercio y con inversión. En esa época la única autopista era la que nos llevaba a Querétaro y a Cuernavaca. Hoy podemos ir de Ensenada a Mérida en autopistas. La inversión y el comercio nos ha ayudado, pero no nos ha ayudado a todos. Y eso tiene que ver con tu pregunta. Aquí están compitiendo, como en la época de López Portillo, a ver quién por decreto fija los salarios más altos. Lo que hay que hacer es llevar más inversión al sur-sureste para que sean más productivos, para que les vaya mejor y para que cerremos esa brecha. Él está acostumbrado a que la gente no le responda. Porque... Insistir, aquí no hay atajos. Si queremos cerrar la distancia entre el norte y el sur, tenemos que invertir más en el sur. Tenemos que llevar gas de Coatzacoalcos a Salina Cruz y de Salina Cruz hasta Tapachula. Tenemos que tener mejores carreteras, tenemos que tener mejores puertos. Tenemos que hacer nuestra tarea para que ese comercio y esa inversión ayuden, pero no se hagan muchas bolas. Comprar barato para traer a México y vender en Estados Unidos y en otras geografías nos ayuda. Cerrarnos implica perder empleos, implica regresar a 88. No era un buen momento 88. Quiero platicarles parte del problema y cómo tenemos que enfrentarlo. Parte del problema tiene que ver con armas que llegan a manos de los delincuentes y parte del problema tiene que ver con impunidad. Y aquí hay una historia en donde podemos escuchar las 2 cosas, una historia de armas y una historia de impunidad. Les voy a leer lo que salió de un expediente, de una gente que salió libre porque la policía hizo mal su trabajo. Soy la comandante Nestora Salgado y solo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de 5,000 pesos. Así es que ya sabe, cuando tenga esa cantidad me la entrega y entonces yo le entrego a su hija. Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena. Andrés Manuel, queda en tu conciencia. Algunos de sus contendientes, armas, aduanas y asesinatos. Por supuesto, también preocupación de varios de los ciudadanos aquí presentes que nos acompañan. Usted fue secretario de Hacienda. Seguramente tiene muy claro cuántas de las armas que ingresan o han ingresado de manera ilegal a nuestro país lo han hecho a través de las aduanas. ¿Por qué no nos cuenta, candidato? Cómo no. Si hoy de Tijuana cruzamos a San Diego, podemos comprar una AK-47 en más o menos $1,000, subirlas a nuestro vehículo particular y cruzar por la aduana. No tenemos un protocolo de armas en las aduanas. No tenemos manera hoy de revisar en las aduanas a todos los vehículos que pasan por aquí. Son 70 millones de vehículos particulares los que todos los años cruzan por la frontera mexicana. Hemos hecho una investigación profunda para ver… Secretario de Hacienda, en 2 gobiernos distintos, ¿por qué no se hizo entonces? Y me tocó hacer el primer protocolo de armas, se hizo el año pasado. Efectivamente, nos juntamos todos los lunes con la Procuraduría y con aduanas para ver qué teníamos que hacer para jugar un papel más activo. Y nos dimos cuenta que no había este protocolo y que no había esta tecnología. Y hoy sí la hay, la tecnología y el protocolo. Nosotros en un año podríamos blindar
completa nuestra aduana tecnológicamente para detectar en cada uno de esos vehículos desde una pistola hasta una bala. Y por esa vía evitar que las armas lleguen, porque son las que están matando a la gente en Veracruz, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Guerrero, aquí en Tijuana. Tenemos que hacer que nuestra aduana sea impenetrable, tecnológicamente lo podemos hacer y lo comprometo a hacer en mi primer año de gobierno. Candidato, drogas, que las drogas no lleguen a Estados Unidos. ¿Qué estaría un gobierno encabezado por usted, si usted gana la elección el próximo 1 de julio, qué estaría dispuesto a exigir al gobierno de Estados Unidos para que justamente lo de regreso no sea similar, las armas no ingresen a México? Armas y dinero, las dos cosas entran por la frontera. Armas que llegan a los delincuentes y dinero que fortalece también a la delincuencia organizada. Pero la delincuencia organizada no solamente es narcotráfico. La delincuencia organizada, como saben todos aquí en Tijuana, es robo, es extorsión, es trata de personas. La delincuencia organizada es tráfico también de armas. Y eso quita para que no entren las armas. Tenemos que cuidar que no llegue el dinero y que podamos evitar que la delincuencia organizada lo aproveche. Pero tenemos también que trabajar para evitar que los carteles nos lastimen en todos los demás delitos. Y eso pasa por un código penal único que tendríamos que lograr. Gracias. Creo que eso hay que hacerlo en el país. No podemos evitar los problemas, tenemos que verlos con esta objetividad y evidente. Algo que comentó Margarita en el debate anterior y que es bien importante. Esta tendencia que tiene Andrés Manuel de señalar a los pobres como responsables de la violencia no tiene nada que ver con los datos, no tiene nada que ver con la gente que se esfuerza todos los días, no atiende las causas. Y este planteamiento además que hace de sacar a los criminales de las cárceles para regresarlos a las comunidades a las que le hicieron daño, lisa y llanamente no tiene pies ni cabeza. Sería muy delicado para las familias de México. Y puntualizarle a Andrés Manuel, demagogo, él y Ricardo. Y dentro de las muchas cosas que ha dicho incorrectas es compararnos. No somos iguales los que aquí estamos. El único que tiene una vida limpia de 20 años sin ningún escándalo, que puede explicar cómo vive, que puede acreditarlo viendo a los ojos a sus hijos y a los ciudadanos soy yo. Entonces le pido respetuosamente, Andrés, que no nos mezcla la misma canasta. México, africanos, haitianos, centroamericanos. Para nosotros entonces tener la... Hay una parte importante que tenemos que poner en el contexto. Tenemos que tratarlos bien. El término humano se ha ido perdiendo en los gobiernos. Enfrentar ese problema. Los migrantes que vienen incluyen niños no acompañados, incluyen niños que están viajando solos, niños y adolescentes que enfrentan esos abusos a los que se refiere León. Tenemos que invertir primero en salud. Tenemos que atenderlos a los migrantes de los principales retos que tienen. Cada vez que nos encontramos un niño, un adolescente en los circuitos migratorios, los encontramos además en condición precaria de salud. Empezamos un esfuerzo importante por acompañar la migración de la salud. Y acompañamos también ese esfuerzo sumando a las iglesias. Y vale la pena aquí reconocer, el reto es tan grande que el gobierno lo enfrentó haciendo equipo. Tendríamos que seguirlo haciendo. Las iglesias son grandes socios de este esfuerzo y nos pueden ayudar mucho a enfrentar la crisis. Candidato López Obrador. Cada uno de ellos por razones diferentes, expulsores de migrantes. Guatemala buscando mejores oportunidades, Honduras y El Salvador escapando de la violencia. Pero muchos de ellos lo que quieren es hacer vida en frontera. Lo que quieren no es cruzar a los Estados Unidos, lo que quieren es aprovechar nexos culturales, de turismo, comerciales, de inversión en la frontera sur. Si nosotros logramos cambiarle el rostro a la frontera sur, si logramos bajar gas, podemos convertir ahí la frontera sur y Centroamérica en la siguiente gran historia de desarrollo del mundo. Y por esa vía potenciar relaciones que existen de tiempo atrás, que predatan incluso la frontera y darle a los centroamericanos y a México un mejor espacio de dignidad en nuestras fronteras que hoy coexisten pacíficamente y que son en beneficio de la prosperidad compartida. Candidato López Obrador. Centroamericanos que van a buscarse la vida al norte, que vienen a buscarse la vida al norte, que huyen. Obviamente, si mejoramos nuestras leyes, si mejoramos nuestros trámites, podemos darles una mejor atención y un mejor servicio. Pero aquí hay un tema adicional. Mucha de esa migración tiene implícito también delincuencia organizada. Mucha de esa migración implica lavado de dinero, implica trata,
implica abusos, implica vulnerar también nuestra propia seguridad. Por eso tenemos que encontrar un buen equilibrio entre el migrante que viene aquí de buena fe, de buena voluntad, buscando esperanza y oportunidad, el migrante que viene violentando nuestra propia seguridad y el migrante que alienta a bandas delincuenciales que los hacen víctimas de trata. Y yo creo que tenemos que entender cada fenómeno por sí mismo. Gracias, candidato López. Tema para mayor reflexión. Nos quedó pendiente, yo creo, en este bloque un tema muy relevante, que es lavado de dinero y que también impacta en la inseguridad. Un tema que Ricardo conoce bien del otro lado de la ecuación y un tema que Andrés Manuel conoce bien, porque sigue de podernos transparentar cómo ha vivido. Tenemos que trabajar en las dos direcciones, en las comunidades de origen y tenemos que trabajar en la defensa del migrante fuera. En las comunidades de origen, cada año que le ganemos nosotros al joven en la escuela, es un año más en beneficio de ese joven y del país. Cada vez que logramos que un joven consiga un empleo aquí, ese primer empleo le puede cambiar su destino y puede cambiar también el rostro de esa comunidad de origen. Si nosotros nos concentramos aquí en México, en que los jóvenes terminen la preparatoria, en que los jóvenes tengan apoyo para ese primer empleo, en que trabajemos en la comunidad de origen, vamos a ver menos jóvenes buscando oportunidades fuera y más jóvenes transformando su país. Y una vez migrando, lo que tenemos que hacer es trabajar con cada una, porque cada uno de los estados los trata distintos. En algunos casos vemos casi esclavitud en el migrante mexicano. Y en otros hemos logrado avances importantes. Tenemos también que cerrar esa brecha entre el mexicano que hoy es tratado como esclavo y que necesita nuestra defensa y que tiene mejores alternativas. Candidato. Cuando yo veo esto que está pasando con nuestros migrantes, digo, carajo, ¿dónde está el gobierno mexicano? Yo sí voy a estar del lado de los migrantes y lo voy a explicar con claridad. Gracias. Ciertamente la instancia multilateral ayuda, pero el trabajo que hay que hacer con los migrantes es exactamente al revés. El trabajo de los migrantes tiene mucho que ver con lo que logramos con los alcaldes y con los gobernadores. Para un migrante, la diferencia entre ser deportado o no puede ser una licencia de manejar. Para un migrante, la diferencia entre que su hijo tenga oportunidades o no puede ser que pueda pagar la colegiatura que pagan los residentes. Para un migrante, la diferencia entre poder hacer vida o no es el ejercicio de su profesión. Actual tuvo los mismos reflejos en el momento en que todos los connacionales que se encuentran del otro lado empezaron a sufrir todo el acoso del que han sido víctimas desde la llegada de Donald Trump a la presidencia. Empezaron a ser víctimas del acoso mucho antes. Empezaron a ser víctimas del acoso y son millones de historias desde la administración del presidente Obama. La mayor parte de las deportaciones que hemos tenido en nuestra historia se dio en esa administración. Efectivamente, los migrantes hicieron un gran trabajo para lograr que se aprobaran estas dos medidas, la de los Dreamers y la del DAPA. La hicieron trabajando también con nosotros y nosotros junto con ellos diseñando una estrategia que nos permitió, esos 530,000 jóvenes que dice León, de los que refiere, se registraron con nuestro apoyo consular, haciendo un trabajo compartido. Sí, candidato, pero usted tendrá ahorita ya clara la diferencia de la… Candidato, déjeme terminar de hacer la pregunta. Las deportaciones en la era de Donald Trump y en estos 2 años el actual gobierno ha tenido reflejos para proteger a esas familias que están siendo separadas. De hecho, está separando familias americanas, lo que plantea un problema aún más complejo. Estas deportaciones que estamos estudiando, de gentes como el voluntario de los bomberos en Detroit, que tenía un restaurante exitoso, que llevaba 20 años viviendo en Estados Unidos, que regresó a México deportado, justamente del interior de los Estados Unidos, pone de relieve la diferencia. Unos y otros tienen que ser atendidos por el gobierno mexicano y nuestro trabajo tiene que ser lo mismo que fuimos logrando en la frontera, lograrlo también del interior, las licencias, las ventanillas de salud, las ventanillas de educación, el trabajo con redes de sociedad civil, la contratación de abogados, la defensa férrea de nuestros migrantes, pero trabajando con las autoridades locales que muchas veces tienen mucho más impacto en la vida de esos migrantes que las autoridades federales. Cuando las familias han sido separadas y en caso de que usted ganara el próximo 1 de julio, ¿qué propone para que pues quienes están de este lado y que están por, pues no por ahí sí, no por gusto, hecho, sino por necesidad, al revés, haciendo eco? Te diría un elemento adicional que ¿Puedo terminar mi pregunta, candidato? No por gusto, sino por necesidad, deportados de este lado puedan regresar a sus vidas. ¿Qué se comprometería un gobierno en fallarles por segunda vez? Que mientras estén aquí tengan empleo,
tengan salud, que les demos acceso al IMSS, que les demos crédito, que les ayudemos a que se incorporen, que trabajemos con abogados para la reunificación. Pero te voy a decir, esa política de deportación hoy implica que en nuestras escuelas y en nuestros institutos de salud hay más de 600,000 niños americanos hoy viviendo en México, resultado de la reunificación en nuestro país. El reto es un drama de los dos lados y el riesgo es que le fallemos al mexicano y que le fallemos a su familia. Por eso tenemos que trabajar de los dos lados de la frontera. Muy cínico, para haber sido presidente de la Cámara de Diputados, encargado de las interparlamentarias, sin haber logrado un solo resultado en beneficio de los migrantes para venir aquí a pontificar. Se necesita ser muy cínico también para no conocer de Atlanta más que donde vivía la familia sin haber visitado una sola vez a los consulados o a los migrantes. Millones de pesos de tu partido, fírmamelo. No me des abrazo, fírmamelo. Ya te lo planteé. Tiempo, candidato Rodríguez Gracias. Calderón, gracias. Ven en sus pueblos de origen y que regresen, y así va a ser. No tenga voz. No hay un solo tema en donde nuestros migrantes no destaquen. Son muchas las historias de éxito y mucha la forma que tenemos de trabajar con los migrantes para que se dignifique su calidad, su trabajo, su experiencia. Y el trabajo que tenemos que hacer aquí para que no les fallemos la segunda vez. Déjame decirte, Bronco, ¿por qué no te quiere firmar Andrés Manuel ese documento? Andrés Manuel es un gran empresario de la política. Maneja un partido que tiene a su disposición en los últimos 3 años más de 3,000 millones de pesos. Lo manejan sus hijos. Nos hemos preguntado por muchos años de qué vive. Ahí tenemos la respuesta: el manejo de un partido político como patrimonio personal. Además de los moches que recibe de senadores y diputados por los que no paga impuestos, y ahora nos enteramos que tiene un médico que ni Obama, y tendrá que explicarnos también cómo lo paga. Gracias, Estoy bateando arriba de 300, estoy macaneando, estoy muy bien y les voy a ganar, aunque se unan. Ahora, pues este inesperado fenómeno de deportaciones. Candidato Rodríguez Calderón, Bien, adelante. Andrés, no eres el de más experiencia, luego platicamos, pero no eres el de más experiencia. Quizás has sido el más persistente, 18 años, pero la experiencia no la miden los años. Luego te platico la anécdota de mi abuelo, que los años no son la experiencia. ¿Qué haremos? Nosotros tenemos que tener la capacidad de… Pero no entiendes que lo que pasa fuera de México sí impacta en nuestro país. El problema, Andrés Manuel, es que no entiendes el mundo. Ese sí es un problema. Les puse una pregunta a las ciudades fronterizas. Las ciudades fronterizas no tienen una vocación de migración. Las ciudades fronterizas reafirman su mexicanidad todos los días. Cuando uno visita Tijuana, ve uno en Tijuana una población fronteriza, una población que tiene la frontera literalmente ahí, que todos los días compite, que todos los días enfrenta retos y que enfrenta también el reto de una migración que busca en Tijuana, que busca en Juárez, que busca en nuestras ciudades fronterizas oportunidades y empleo. Uno de los espacios de mayor dinamismo en México es la frontera. Uno de los espacios de mayores esfuerzos y de mayor capacidad de emprender es la frontera. El centro tiene mucho que aprender de la frontera. Tiene mucho que aprender de una clase empresarial entusiasta, talentosa, que ha sabido absorber migración de dentro del país y que ha sabido también absorber migrantes que son repatriados. Tenemos que trabajar para fortalecer la frontera y tenemos también que trabajar para que esos migrantes mexicanos se sientan bienvenidos en nuestro país. Muchas gracias. Se sintieron muy conmovidos de verlos a los 4 actuar en el mismo sentido. Les queda bien encontrar coincidencias y celebrarlas cuando existen, no nada más las diferencias. En primera instancia por los migrantes mexicanos y en segunda por todo el pueblo de nuestro país, pues tienen prácticamente 30 segundos. 18, utilizas datos, la edad. El problema son las ideas. Necesitas actualizarte. Yo creo que son muchas las causas que nos deben de unir y en las que tenemos que trabajar juntos. Pero en esta elección hay mucho en juego. Hay mucho en juego en términos de qué cambio queremos y de si el cambio es hacia adelante o hacia atrás. Y lo que vemos con Andrés Manuel es una añoranza por un México en el que nos fue mal, por un México cerrado, por un México en donde el gobierno decidía por ti,
por un México en donde en vez de preguntarle a las familias nos decían qué hacer. Esa es la añoranza que tiene Andrés Manuel. Ese es el México que ve como ejemplo y ese México no le conviene a tu Y tenemos que, eso no lo has considerado, ¿eh? Acuérdate de la pelea Julio César Chávez, ¿eh? Iba perdiendo los primeros 8 rounds y en los últimos 4 ganó en una pelea épica. Se integra por 3 momentos muy importantes. Un primer momento de aquí a pocos días antes de que termine la elección. Vamos a oír muchas cosas, nos vamos a poder contrastar. Ustedes van a poder escuchar qué pensamos del país y de su rumbo. Y después la ley nos va a obligar a guardar silencio. Y ahí vamos a reflexionar sobre lo que hemos oído, sobre lo que escuchamos, sobre lo que nos hizo sentido, sobre lo que nos hizo vibrar, sobre lo que nos dio esperanza. Y después vamos a llegar a un momento íntimo, el único espacio en donde por ley estamos solos, que es frente a la urna. Y ahí vamos a escoger qué queremos para el país y qué queremos para nuestras familias. Esta es una elección en donde vamos a escoger entre certidumbre y riesgo. Es una elección en donde vamos a escoger entre futuro y pasado. Y en esta elección no vamos a escoger un candidato, vamos a escoger a un presidente. Y dentro de las 4 alternativas, yo no tengo ninguna duda, ni ustedes tampoco, el mejor soy yo.